Hoy más que nunca los mexicanos tenemos que estar unidos y este video está dedicado a nuestros suscriptores mexicoamericanos que nos ven desde los Estados Unidos. Un mexicano nace donde se le da su regalada gana y este video se trata de los mejores 10 boxeadores mexicoamericanos de la actualidad. La sangre mexicana, la sangre azteca se nota en estos boxeadores que se han ganado el respeto, el cariño y la admiración de todos los mexicanos. Se han ganado nuestro respeto y un lugar en este top porque sus peleas son limítrofes y emocionantes, entregan todo el corazón. El boxeo limítrofe y agresivo es rasgo característico del estilo mexicano y conforme vayamos subiendo en este top, nos daremos cuenta quiénes son los guerreros mexicoamericanos más temidos en la actualidad. Así que te invito a que te relajes y te prepares para ver este legendario top de los mejores guerreros mexicoamericanos según Richie Block. Hemos tomado en cuenta la espectacularidad que nos ofrecen en sus peleas, así como sus récords y su presencia mediática y popularidad. Y antes de comenzar con este emocionante top, te pido que desde ahora nos regales un like y te suscribas a Richie Block si aún no lo has hecho. Toca la campanita de notificaciones y actívalas todas para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido. En el número 10 de este legendario top lo abrimos con un boxeadorazo de sangre mexicana. Él es Emiliano Fernando Vargas, conocido como El General. El General Vargas es hijo de Fernando Vargas el Feroz. El papá del General Vargas fue campeón mundial de los pesos super welter 2 veces, siendo con 21 años el más joven de la historia en su primer consagración. El General Emiliano Vargas tiene 20 años y ostenta un récord profesional de 12 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut, está invicto y nació en California. Posee una efectividad noqueadora del 83% y se esperan muchas cosas grandes por él por la dinastía que lo respalda. Pelea en los pesos superligeros, mide 1,75 metros y tiene un excelente alcance de 183 centímetros. Ha hilado 3 knockouts en sus últimas peleas. El General Emiliano Vargas es un noqueador nato que pega muy bien con su mano izquierda y posee un excelente juego de piernas. Se espera mucho de Emiliano Vargas para este 2025, un boxeador espectacular que cada vez que se sube a un ring nos deja satisfechos al respetable público. Puro corazón azteca del General Vargas. El General hizo su debut en mayo del 2022 después de 8 años como boxeador amateur, bajo la guía de su padre y de sus hermanos. El General aspira a un campeonato mundial y regresa al ring este año, el 29 de marzo en Las Vegas, por rival aún por definir. En el número 9 de este top nos encontramos con Mario Barrios, el Azteca. Mario Barrios pelea en los pesos welter y es el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo. El Azteca nació en Texas y tiene un récord profesional de 29 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 2 derrotas, 1 por nocaut y lo noqueó Gervonta Davis. También tiene un empate, hizo su debut profesional en el 2013. El estilo del Azteca es fajador 100% mexicano. Tiene 29 años, no es muy bueno técnicamente hablando, pero su corazón en muchas ocasiones ha llegado a suplir su falta de técnica. Es un boxeador paciente que se acomoda bien para buscar siempre el mejor ángulo de ataque. Mario Barrios, el Azteca, está muy orgulloso de sus raíces mexicanas. Su mismo apodo lo dice y cada vez que tiene oportunidad presume los colores verde, blanco y rojo. El Azteca Mario Barrios empató en su última pelea contra Abel Ramos en un combate espectacular el 15 de noviembre del 2024 en Arlington, en el estadio AT&T. Su estilo fajador ortodoxo revela totalmente sus raíces mexicanas. ¿Tú conoces a este boxeador? Regálame un like si te gusta el estilo del Azteca. En el número 8 de este legendario top de los mejores boxeadores mexicoamericanos nos topamos con Arnold Barboza Jr., quien pelea este mes. Barboza Jr. pelea contra el gato inglés Jack Catterall, sin duda alguna el rival más difícil de todos los que se ha enfrentado. Arnold Barboza Jr. está invicto y tiene un récord profesional de 31 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut y pelea en los pesos superligeros. Tiene 33 años, nació en Los Ángeles, California, mide 1,70
1.75 metros y tiene un alcance de 183 centímetros. Debutó en el 2013 después de 3 años de ser boxeador amateur. A sus 33 años se espera que por fin tenga una oportunidad para pelear por el título, pero antes debe de enfrentarse al gato inglés Jack Catterall, quien viene de derrotar a Regis Prograis y a Josh Taylor. La pelea contra el gato inglés será en Inglaterra el 15 de este mes y estamos a unos días. Se jugarán el campeonato interino vacante de la WBO y no nos podemos perder este tirazo por nada del mundo. Se esperan muchas cosas grandes de este guerrero de sangre azteca por el simple hecho de tener sangre mexicana. Le comenzamos a subir la temperatura a este top porque en el número 7 tenemos al Mono Ramos. Mono Ramos es de nuestros boxeadores favoritos de la actualidad porque aparte de tener sangre mexicana, el Mono posee una gran técnica y una pegada muy respetable que emula al 100% el estilo mexicano. Jesús Alejandro Ramos Jr. nació en Sinaloa y tiene 23 años, mide 1.78 metros y tiene un alcance de 183 centímetros. Ostenta un récord de 22 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut y una derrota. Debutó profesionalmente en el 2018 después de un corto periodo como amateur. El Mono Ramos es un fajador con un contragolpeo muy técnico. Pelea en los pesos super welter y viene de hilar 2 knockouts consecutivos ante Jason el Banana Rosario y Johan González. El Mono Ramos es sinónimo de espectacularidad, un boxeador altamente recomendado para ver. El Mono no tiene peleas aburridas, te lo puedo asegurar. Se nota la casta azteca en su estilo de pelea. En el número 6 de este legendario top se encuentra Ryan García. Su madre, Lisa Marie García, tiene raíces mexicanas. Ryan García nació en California, pero su ascendencia es 100% mexicana. Dicen los boxeadores de antaño que un boxeador es tan grande como su mano izquierda y Ryan García tiene la mano izquierda más rápida del boxeo actual. Ryan García ha regresado ya con Eddie Reynoso, esperando darle nueva vida a su carrera. Ryan García quizás sea el boxeador más popular de este top, el más mediático, ya que cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales y es un boxeador querido en México y en los Estados Unidos. Es muy popular, es letal y no tiene ninguna pelea aburrida. Ryan García se espera que regrese este año para su revancha tan esperada contra Devin Haney. Ryan García tiene un récord profesional de 24 peleas ganadas, 20 de ellas por nocaut y una derrota ante Gervonta Davis por nocaut. Tiene 26 años, mide 1.74 metros y tiene un alcance de 178 centímetros. Posee una efectividad noqueadora del 83%. Es un peso welter natural y debutó como profesional en el 2016. Sus primeras 5 peleas como profesional fueron en México, en Tijuana. Empezó peleando en el Perro Salado y en el bar Rancho Grande de Tijuana. Fue descubierto por Oscar de la Hoya, quien vio un enorme talento en García. Por su talento, por su carisma e influencia en las redes sociales, Ryan García ocupa el lugar número 6 de este legendario top. Y si te está gustando este top, regálame un like en este momento antes de decirte quién es el número 5. Y a la mitad de este top tenemos a ni más ni menos que a Diego Pacheco. Diego Pacheco pelea en los pesos supermedianos, está invicto y tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut. Tiene 23 años, es un boxeador ortodoxo de muy fuerte pegada y buena mandíbula. Mide nomás 1.93 metros y tiene un alcance de 201 centímetros. Este boxeador de sangre mexicana tiene una efectividad noqueadora del 78% y es campeón USA supermediano por parte del Consejo Mundial de Boxeo y campeón internacional WBO. Pacheco es entrenado por José Benavides y se espera que pronto pelee por el título mundial. Diego Pacheco tiene una pegada brutal y una muy buena resistencia a los golpes. Su estatura y su alcance le ayudan mucho y sabe cómo aprovechar sus armas naturales al máximo. Es muy rápido para su tamaño y pega como si tuviera marros en los puños. Se le nota la sangre mexicana en su manera tan agresiva de atacar a sus rivales. Y ya vamos subiendo en este top y nos encontramos con palabras
palabras mayores, porque en el número 4 de este espectacular y legendario top nos encontramos a Vergil Ortiz Jr., quien peleará este 22 de febrero contra Israil Madrimov en la cartelera de Bivol contra Beterbiev. La pelea contra Israil Madrimov sin duda alguna será la pelea más difícil de toda su carrera. Comenzó su carrera amateur muy joven. En 7 ocasiones se convirtió en campeón nacional e incluso ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos Junior en el 2013. Su nombre puede sonar como mexicano o de origen hispano, y así es efectivamente. Sus abuelos fueron oriundos de Quinceo, un municipio de Paracho en el estado de Michoacán. Debutó como profesional a los 18 años cuando derrotó por nocaut a Julio Rodas el 30 de julio del 2019 en California, en los Estados Unidos. 2 años después consiguió su primer cinturón. Es importante destacar que inició compitiendo en peso superligero y después subió a peso welter. Los campeonatos que ha obtenido Vergil Ortiz Jr. han sido los siguientes. Obtuvo el cinturón vacante junior de peso superligero de la NABF CMB. Obtuvo el título vacante de peso welter oro de la AMB. También el campeonato internacional de peso welter de la OMB, y actualmente es el campeón interino super welter del Consejo Mundial de Boxeo. Vergil Ortiz ostenta un récord profesional de 22 peleas ganadas, 21 de ellas por nocaut, y está invicto. Tremendo boxeadorazo Vergil Ortiz Jr. ¿Lo conoces? Si lo conoces o has escuchado hablar de él, regálanos un like en este momento. Ya en el número 3 de este electrificante top nos encontramos a José El Rayo Valenzuela, quien tiene la doble nacionalidad. Rayo Valenzuela nació en Los Mochis, Sinaloa, y a nuestro gusto es de los mejores estilistas de los tiempos modernos. Es veloz, es muy fino y altamente técnico. Posee un récord profesional de 14 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, 2 derrotas, y es el campeón mundial superligero por parte de la AMB, campeonato que se ganó a pulso al derrotar a Isaac el Pitbull Cruz por decisión dividida el 3 de agosto del 2024 en Los Ángeles. Quizá la mayoría conoce al Rayo Valenzuela por su pelea contra el Perro Chulo, la cual ha sido la mejor pelea que el Rayo ha hecho en su carrera. Un digno campeón que le dio la fórmula a los demás boxeadores de cómo se debe de pelear contra el Pitbull Cruz. A mi gusto, Rayo contra Pitbull fue la mejor pelea del 2024 y Rayo Valenzuela enfrentará una durísima prueba el 1 de marzo de este año al enfrentarse contra Gary Antoine Russell en el Barclays Center de Brooklyn. Este mexicano con la doble nacionalidad es dinamita pura, y si aún no lo has visto boxear, conviene que lo veas porque no tiene peleas aburridas. Un boxeadorazo en toda la extensión de la palabra. Soy fan del Rayo Valenzuela después de haberlo visto boxearle tan chulo al Pitbull Cruz. Pura calidad con los colores verde, blanco y rojo. El Rayo Valenzuela, a nuestro gusto, es de los mejores 3 boxeadores mexicoamericanos del momento. Y en el número 2 se encuentra un boxeador que no necesita presentación alguna. Nos referimos al monstruo mexicano David Benavides. David Benavides es un boxeador que se ha ganado el respeto y el cariño del público a base de corazón. Benavides no se le raja a nadie y siempre busca pelear contra los mejores boxeadores. Es un pugilista que no tiene miedo al intercambio, que suple su falta de técnica con huevos y con gallardía. Las peleas de Benavides siempre son espectaculares. Es un boxeador que lo da todo. Su papá, José Benavides Sr., es su entrenador, es mexicano, y su mamá es de Ecuador. Es un fajador muy temible, y en su última pelea contra el cubano David Morrell, Benavides demostró de lo que está hecho. Cayó las bocas de sus detractores y demostró al mundo por qué es el monstruo mexicano. Benavides peleará este año con el ganador de Bivol contra Beterbiev y seguramente nos regalará otra magistral pelea limítrofe. El monstruo mexicano ostenta un récord profesional impresionante de 30 peleas ganadas, 24 de ellas por nocaut. Es el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo en los pesos semicompletos, mide 1,88 metros y tiene un alcance de 189 centímetros. Habla perfectamente bien el español y está orgulloso de sus raíces mexicanas. Benavides es uno de mis boxeadores favoritos de la actualidad porque es puro corazón mexicano.
En el puesto de honor de este venerable top tenemos a Jesse Bam Rodríguez. Jesse Bam Rodríguez es lo más cercano a la perfección boxística junto con Naoya Inoue. El tejano de raíces mexicanas es uno de los mejores boxeadores libra por libra del momento y es un futuro salón de la fama. Lo tiene todo, es rápido, es despiadado, es efectivo y tiene sangre mexicana. Jesse Bam Rodríguez ha acabado con boxeadores muy importantes como lo son Sonny Edwards, Carlos el Príncipe Cuadras, el Chícharo González, quien se aventó un tirazo contra el Chícharo, donde Jesse Bam Rodríguez terminó con la mandíbula fracturada pero se levantó con la victoria. También acabó con el legendario Juan Francisco El Gallo Estrada y con Pedro Guevara Pedrín. Su nueva víctima será el argentino El Puma Martínez. La pelea contra el Puma Martínez ya fue confirmada por don Robert García hace unos días. La fecha está por confirmarse, pero la pelea ya está pactada. Jesse Bam contra Puma Rodríguez es lo que nos espera en los próximos meses. Una pelea que será un espectáculo, una pelea donde el gran favorito, sin duda alguna, es Jesse Bam Rodríguez, futuro Salón de la Fama. Jesse Bam Rodríguez nació en San Antonio, Texas y tiene un récord profesional de 21 peleas ganadas, 14 de ellas por nocaut. Está invicto y es el campeón mundial de los pesos super mosca por parte de la WBC. Jesse Bam Rodríguez, futuro Salón de la Fama, mis amigos, por mucho el mejor boxeador con sangre mexicana de la actualidad. Y ahora nosotros queremos leer tu opinión. ¿Estás de acuerdo con este top? ¿Hay alguien a quien no hayamos mencionado? ¿Te pareció justo o injusto? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios y esperemos que hayan disfrutado de este video programa. Si este video te ha parecido útil o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Y muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros en este video programa y gracias sobre todo por participar en las encuestas de la pestaña comunidad. Apreciamos muchísimo sus comentarios. A todos, absolutamente a todos los leemos, así que escribe con la confianza de que te vamos a leer. Mi Richie, mi hermano, eres mi ídolo, gracias por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Este sin duda es el mejor trabajo de la vida. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.